Es la idea de este programa, ¿sí? Reumatología para el médico no reumatólogo. Tenemos que dar las gracias a Pfizer, que nos ha apoyado, que nos ha auspiciado para hacer esta serie de charlas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que se viene hablando en los últimos 20 años, pero que en los últimos 5 cada vez, digamos que se habla más. He titulado un nuevo concepto de la artritis reumatoidea preclínica al diagnóstico precoz. Este término de artritis reumatoidea preclínica lo hemos venido conociendo, pero realmente este término existe o no existe en el buen sentido de la palabra, ¿sí? ¿Existe o no existe en el buen sentido de la palabra el concepto de artritis reumatoidea preclínica, que como la ven aquí es en el desarrollo, ¿sí?, de la evolución de la enfermedad, un estado inicial de la misma hasta desarrollar la artritis reumatoide. Entonces, sobre esto hemos encontrado en la literatura un singular de artículos, una variable grande de conceptos. He escogido algunos, por ejemplo, este de Katrina, que fue publicado en la revista Natural de Revisión de Inmunología del 2017, en el cual titulan La inmunopatogénesis de la artritis reumatoidea seropositiva, de, de desencadenar a apuntar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la evolución? ¿Quiénes son los que pueden en un momento dado desarrollar la enfermedad? Y ellos comienzan diciendo de que en el marco de un paciente con artritis reumatoidea positiva podemos encontrar un paciente que tiene anticitrulina negativo, factor reumatoideo negativo, que es una tercera parte de los pacientes. Generalmente estos pacientes pueden tener una evolución leve de la enfermedad y son llamados artritis reumatoidea seronegativa. En el otro grupo están los ANCA, que son los anticuerpos anticitrulina positivo y factor reumatoideo positivo, que es las 2/3 partes restantes, y estos pacientes tienen una evolución de moderada a severa. Entonces, es importante estas 2/3 partes de los pacientes de evolución moderada a severa, lo que nos interesa a nosotros y lo que nos interesa en la noche de hoy, ¿sí? Hablar. Porque si nosotros hacemos una comprensión, si comprendemos a estos pacientes que son ACA positivo, factor reumatoideo positivo, y los conocemos y sabemos las implicaciones que tienen estos dos elementos, podemos buscar o desarrollar estrategias de hecho preventivas y terapéuticas en un momento dado. Estos elementos, estos conocimientos nuevos en estos pacientes nos va a traer nuevas oportunidades en el diagnóstico y en la intervención temprana, que no es más que lo que le estaba comentando con relación a estrategias preventivas y terapéuticas. Otro de la referencia que he tomado para hablar en la noche de hoy, tenemos esta del seguimiento sobre investigación de la artritis reumatoidea preclínica, que fue publicado el año pasado, ¿sí? Por estos portugueses, ¿sí?, en los cuales ellos dicen que la artritis reumatoidea, ellos comentan, bueno, el título que pongo es Artritis reumatoidea preclínica. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que queremos en un momento dado explicar por el tema de hoy? O sea, en qué consiste la artritis reumatoidea preclínica, lo cual nos trae mucha controversia en reumatología.
Entonces, estos autores dicen que la artritis reumatoidea es muy difícil de diagnosticar. Puede ser muy difícil de diagnosticar. Nosotros aparentemente vemos cuando llega un paciente y lo encontramos con la clínica, decimos que tiene una artritis reumatoidea. Ese es el punto, que no queremos que el paciente nos llegue así, ¿sí? Entonces, es importante saber que la artritis reumatoidea no aparece de la noche a la mañana. Hay una serie de secuencias de manifestaciones intrínsecas en cada paciente, ¿sí? Que hace que la enfermedad se vaya desarrollando gradualmente con el tiempo y que no es posible que el paciente sienta algo para relacionarlo con que está desarrollando una artritis reumatoidea y como dicen estos autores, como para levantar banderas rojas. O sea, que el comienzo de una artritis reumatoidea es completamente silencioso. Como le decía, hace 2 décadas, sobre todo en los últimos años, hay múltiples estudios que han demostrado que hay un periodo preclínico que precede al desarrollo de la artritis reumatoidea y donde y durante este periodo hay complejas interacciones entre lo ambiental y lo genético, por lo cual la expresión artritis reumatoidea preclínico ha sido propuesta para definirla. Preclínico antes de la clínica, que es lo que queremos detectar. Y es importante porque ya todos sabemos que si nosotros tenemos un paciente que lo podemos detectar una artritis reumatoidea en un estado preclínico o de hecho una artritis reumatoidea que comience los síntomas, la intervención del tratamiento temprano está asociada con menos daño articular y tiene una mayor posibilidad de lograr la remisión. Entonces, es importante esta etapa. Entonces, ¿qué es exactamente? La expresión artritis reumatoidea preclínica se utiliza para definir un periodo de anormalidades en la función inmune en ausencia de manifestaciones clínicas. Y ahí es donde está el detalle importante para saber a qué nos estamos refiriendo. Este término fue estandarizado, o sea, esta terminología ha sido estandarizada de las fases que conducen a la artritis reumatoidea por la Liga Europea contra el Reumatismo y el Comité Permanente de Reumatismo de Investigación elaboró una recomendación para tener una nomenclatura, como dije inicialmente, estándar, que va a incluir 6 categorías. Entonces, es importante tener en cuenta las 6 categorías que todos conocemos y que a través del tiempo se sabe y se ha venido expresando, pero que el EULAR las ha categorizado, ha dicho las 6 categorías que hay dentro del desarrollo de la artritis reumatoidea están A y B, o sea, la primera y segunda etapa en los cuales están el riesgo genético y el riesgo ambiental. Y la fase C es los cambios de autoinmunidad que se asocian con la artritis. Estas 3 primeras etapas, sobre todo la C, es lo que se considera artritis reumatoidea preclínica, porque ya la fase D o la etapa D hay síntomas en una artritis clínica, ya comienzan los síntomas, ya hay dolores, inflamación de una u de otra forma, luego pasa a la quinta etapa, que es la artritis diferenciada, y por último la etapa 6 o F, que es la artritis reumatoidea establecida como tal. Y lo que le venía comentando brevemente, que esto no es relativamente nuevo, sino que el EULAR y su comité de investigación pusieron estos criterios que son las etapas, porque ya desde el año 2016, o este otro artículo del año 2016, en el cual Paul Emery, ¿sí? Que es conocido por todos nosotros, nos habla de la artritis reumatoidea preclínica, y fíjense que ya él nos habla de las 6 fases, ¿sí? Las 2 primeras,
la del riesgo genético, la del riesgo ambiental, la tercera sobre la autoinmunidad, ¿sí? Autoinmunidad localizada, luego los síntomas propiamente sin artritis, y aquí hay un punto clave en esta fase que nos puede ayudar para llegar a un diagnóstico de una artritis diferenciada o artritis reumatoidea, que son las imágenes por ultrasonido o las alteraciones por imagen en ultrasonido o en la resonancia magnética nuclear. Entonces, este término de artritis reumatoidea preclínica se está construyendo en base a los conocimientos actuales de la patogenia o de la etiología de la artritis reumatoidea, que cada año la estamos conociendo más. Cada año vamos teniendo un mayor conocimiento sobre la fisiopatología. Entonces, ¿qué hemos visto en este momento con relación a los pacientes? Que hay pacientes que no van en un momento dado eh, a desarrollar todas las fases o que una sea excluyente con otra. Eso todavía lo tenemos que estudiar. Hasta ahora no lo podemos determinar exactamente. Por lo tanto, el concepto de artritis reumatoidea preclínica o preartritis reumatoidea lo debemos utilizar en forma retrospectiva, ya que hay muchos pacientes en riesgo que nunca van a desarrollar una artritis reumatoidea. Entonces, es relevante para los pacientes que están en fase A y B, ¿sí? Que son individuos sanos con factores de riesgo y que probablemente nunca van a presentar las alteraciones inmunológicas. O aquel paciente que alcanza la fase C, que sea un gatillo necesario para cruzar el umbral de la fase A y B para poder desarrollar artritis reumatoidea. Entonces, estos elementos son de gran importancia tenerlos en cuenta para poder decir en un momento dado el paciente por dónde está. Este otro artículo que encontré revisando este tema es publicado en el 2012, cuándo y dónde comienza la artritis reumatoidea. Y fíjense que ya ellos hablan de una fase extraarticular preclínica. Esta fase extraarticular preclínica no es más que la fase A, B y C, que son en donde ocurre la citrulinización a nivel pulmonar, los compromisos a nivel del medio ambiente, de la microbiota, ya sea a nivel de la mucosa oral o a nivel del tracto gastrointestinal, los genéticos, el desarrollo de los anticuerpos anticitrulina, los cuales van a desencadenar en el proceso inflamatorio. ¿Sí? Inicialmente, luego el diagnóstico y luego las diferentes comorbilidades a través del tiempo de la enfermedad y en aquella que es de evolución destructiva cuando tienen ANCA positivo, tienen la mayor probabilidad de que sea más severa. Igual, en el año de 1994, Paul Emery, que ahorita estuvo hablando, también nos habló de que el comienzo de la enfermedad hay un comienzo precoz, o sea, en el cual ellos decían que el objetivo del tratamiento es tratar de detener la enfermedad en esta etapa, intervenir en esta etapa para detener y lograr la remisión. Estos mismos autores en el año del 2005 también hablan de 4 etapas, de que no son las mismas 6 etapas que están hablando en este momento y están hablando ya de una etapa preclínica en los cuales están los factores medioambientales, los genes de susceptibilidad y el comienzo de la clínica. Entonces, lo que tenemos es tratar de buscar en un momento dado cuál es el inicio de la enfermedad para poder detectarla, que digamos que es lo más difícil. Esta diapositiva es una de las que más me gusta de los diferentes artículos que he encontrado y está dada en un artículo
entre otros del doctor Smolin y el doctor Aleta, que son unos austriacos, que fue publicado en el año 2018, en el cual ellos ponen aquí las 6 etapas. ¿Sí? Que aquí ponen 4 etapas, que ponen 5 subtítulos, pero estas son las 6 etapas y ellos hacen un resumen de todo lo que hemos venido hablando a través del tiempo últimamente y qué son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores genéticos. Sabemos que aproximadamente están entre un 30 y un 60%. La susceptibilidad genética dada sobre todo por los antígenos HLA DRB1. Las modificaciones epigénicas, cada vez conocemos más los riesgos que son no genéticos, que es aproximadamente hasta un 40% el cigarrillo, la microbiota, el sexo femenino, la dieta mediterránea occidental, los factores génicos, todos esos no son detectables en un momento dado. En las primeras etapas no es detectable la autoinmunidad, pero hace a esos pacientes susceptibles al desarrollo de una artritis reumatoidea. Entonces, cambiando estos estilos de vida o cambiando estos factores de riesgo, sí podremos en un momento dado detener el desarrollo de una artritis reumatoidea. ¿Sí? Les recuerdo que aún aquí no hay síntomas. ¿Sí? Luego comienza silenciosamente la autoinmunidad dada por la citrulinización, ¿sí? Que son modificaciones postrelacionales o productales en un momento dado de la enfermedad, en las cuales ellos están aumentando los niveles de la citoquina, quimoquina, proteína C reactiva en la circulación. Está la formación de los autoanticuerpos, sobre todo los anticitrulina y factor reumatoideo, estos dos señores que son claves, y aquí estamos en la etapa preclínica, según ellos, y hacia el final de esta etapa preclínica, según el Mole, ya comienza tempranamente la sintomatología de autoinmunidad hasta que se da la enfermedad artritis reumatoidea precoz o temprana, ¿sí? Que podemos tener una artritis diferenciada y luego la artritis reumatoidea establecida, en los cuales esta autoinmunidad que se inició acá, aquí ya es completamente visible, ya es completamente florida. Entonces, es importante conocer los factores ambientales que están asociados con el desarrollo de la artritis reumatoidea, y tenemos ciertos factores predisponentes, o sea, fumar y tener AK positivo es un factor de mal pronóstico. Eso predispone al desarrollo de la artritis. Las enfermedades periodontales con AK positivo, ¿sí? También predispone al desarrollo. Se conoce que esta bacteria gingivales produce la peptidilarenina diaminasa, que es la que estimula la citrulinización. ¿Sí? Hay ciertas exposiciones a aceites minerales con AK positivo, hay estudios que nos indican eso. También en aquellos pacientes mujeres que tienen una menarquia mayor después de los 15 años, también hay estudios en los cuales nos indican de que son predisponentes al desarrollo de la enfermedad. El embarazo, la multiparidad mayor de 3 embarazos nos está predisponiendo al desarrollo de la enfermedad. También se ha visto estudios, aunque propiamente durante el embarazo la enfermedad se apaga, pero después del embarazo, a los 2 o 3 o 4 meses, la enfermedad se puede activar. El contacto con el polvo del sílice, bajo consumo y nivel de vitamina D, el alto consumo de sodio, carne roja y hierro. Hay estudios que nos dicen de que esto predispone al desarrollo de la artritis reumatoidea. Hay factores protectores como cuál, la menarquia, ¿sí? En las niñas menores que se da una menarquia antes de los 12 años, un factor protector. El consumo de alcohol. Hablábamos hace un año y lo escucharon ahorita en la conferencia del doctor Castañeda, de que el alcohol
el vino en un momento dado tiene una serie de antioxidantes que están siendo protectores de la enfermedad. El consumo de pescado y ácidos grasos omega 3 también hay estudios que lo demuestran, en el cual como factor protector el uso de anticonceptivos orales también. Estos últimos estudios o sobre esto que hemos hablado de los factores predisponentes y factores protectores, muchos de ellos no han podido ser replicables en otros países, digamos así, pero hay algunos que ya nos están diciendo que, que pueden ser protectores. Sí. Los factores ambientales que podrían prevenir el desarrollo, el cambio de estilo de vida que le decía ahorita, por ejemplo, evitar de fumar, tener una buena higiene dental, una dieta rica en aceite de pescado, antioxidante y vitamina D, tener un peso adecuado. Todo eso nos ayuda a prevenir el desarrollo de la artritis reumatoidea. Brevemente, de los factores genéticos es importante el alelo del DRB1, el cual contiene el epítome compartido que ustedes lo habrán escuchado más de una vez y que es el factor genético más importante en su polimorfismo y que son los más que lo están más fuertemente asociados a el desarrollo de la enfermedad. Hay algunos estudios que dicen que el consumo del café, ¿sí? Según algunas cortes, muestra asociación con el desarrollo de la enfermedad, sobre todo en anticitrulina positivo. ¿Ve? Esto, por un lado, en un estudio prospectivo fue descrito, pero por otro, no se ha encontrado una asociación en el consumo del café y la cafeína en el riesgo de padecer artritis reumatoidea. Entonces, son inquietudes que nos quedan para poder desarrollar la enfermedad. Esto fue lo comenté en una charla pasada sobre los biomarcadores que hay para que son de utilidad en la artritis reumatoidea perclínica. Lo voy a destacar y más adelante creo que tengo otra diapositiva en los cuales le quiero indicar que tenemos los anticuerpos anticitrulina. Al comienzo pensábamos que era uno, después que eran dos, que eran tres, que eran cuatro, que eran cinco. No, hay un grupo de anticuerpos anticitrulina que están involucrados dentro de la predisposición de la enfermedad, destacando los anticuerpos anticitrulina como tal, los anticuerpos anticarbamilados. ¿Sí? Es importante también los interferones, es importante la célula B, mediada por célula B, el C222, C238, y últimamente se viene hablando de un marcador que son las JAK quinasa. Otro de los artículos que encontré son los individuos que tienen un riesgo de padecer artritis reumatoidea, la historia en evolución. ¿Por qué? Porque esto está en constantemente cambio y podemos hablar con relación a que la historia va cambiando, la historia va evolucionando en el buen sentido de la palabra para detectar la enfermedad desde un comienzo, ¿sí? De las células autorreactivas, luego los pasos que hemos comentado para la producción de anticuerpos y el desarrollo de la enfermedad. Estos autores en el año pasado, ellos encontraron lo que nosotros conocemos desde hace varios años, que un estudio que existió en el hospital de los veteranos en Miami, Florida, ellos hicieron otro estudio en el cual encontraron que antes de iniciarte los síntomas en años, ¿sí? ¿Sí? Aquí se está iniciando los síntomas, aquí el diagnóstico. Desde mucho tiempo atrás ya tenemos los anticitrulina, ya sea IgA, IgG o IgM, cualquiera de los tres, por lo menos de 2 a 3 años antes de iniciar síntomas. ¿Ve? Y de hecho, cuando se hace el diagnóstico, esto es para destacar de que se ha replicado, que se conocen los anticuerpos anticitrulina. En esta otra gráfica vemos
lo que le comentaba, que la anticitrulina no solamente es uno, aquí tenemos la anticitrulina tipo 2, ¿sí? Tenemos los fibrinógenos, la filagrina, fibrinógenos, la bimentina, tenemos la bimentina, tenemos la carbamelina. Entonces tenemos diferentes anticuerpos anticitrulina que se encuentran eh, mucho tiempo antes, ¿sí? Fíjense que hasta 10 años antes ya se encuentran estos anticuerpos anticitrulina positivos y que desarrolla la enfermedad mucho tiempo después. Entonces, la inquietud es lo que hablábamos ahorita. Sí, todo lo que tienen factor reumatoideo positivo, que tienen anticitrulina positiva, van a desarrollar la enfermedad. Eso es lo que nosotros queremos en un momento dado detectar. Y acá tenemos el punto clave, artritis reumatoidea preclínica en una evolución de los agentes genéticos y ambientales, ¿sí? Y el desarrollo para el desarrollo o el riesgo de desarrollar la artritis reumatoidea y en este triángulo vemos que hacia la cúspide el comienzo de los síntomas es lo último, ¿sí? Es la enfermedad propiamente dicho. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar aquí en esta etapa, ¿sí? En la cual está la maduración y expansión de la célula B retroactiva, la acumulación de autoanticuerpos acumulados, como le venía diciendo, y la producción inicial de citoquina. Entonces, tratar de detectar en este momento aquí de la enfermedad para llegar a hacer el diagnóstico de artritis reumatoidea temprana o precoz. Brevemente, unas palabras eh, en, el, en el concepto de que la importancia del diagnóstico precoz. Sí, esto radica en que muchos de los pacientes tienen daño radiológico, pérdida de la funcionalidad, tienen densidad mineral ósea disminuida en el curso temprano de la enfermedad. Y esta es una diapositiva conocida por todos ustedes, porque yo siempre la pongo, en la cual tenemos el concepto de artritis reumatoidea temprana, que es aquel que es menor a 2 años, o artritis reumatoidea temprana. Nosotros tenemos aquí que detectar la enfermedad aquí, ya estamos en una etapa diferente de la artritis reumatoidea preclínica, porque ya acá hay síntomas para que no se desarrolle la discapacidad ni los cambios radiológicos, porque esta diapositiva es de gran importancia y es lo que vamos a ver en la próxima charla sobre el tratamiento, es que si nosotros iniciamos los tratamientos en los primeros síntomas o al inicio de la enfermedad, lo más probable es que ese paciente no desarrolle una sintomatología clínica o no tenga, o no tenga cambios estructurales que lleven a la limitación o discapacidad funcional. Pero si nosotros no le iniciamos el tratamiento aquí, sino más adelante, ponga los 3 meses, los 6 meses al año, ya el daño que hay, ese daño se va a mantener. Si lo hacemos más tarde, ese daño se va a mantener. Esto va a ser progresivo. Y si no recibe tratamiento, el daño se va a tener como lo trataba de mostrar acá. ¿Sí? De que si no hay un control de la enfermedad, la discapacidad y los cambios radiológicos van a ser de las suyas. Brevemente, una artralgia sospechosa de artritis reumatoidea o de progresión artritis reumatoidea. Están los criterios que publicó ULAR en el 2017, en el cual ellos definen 7 elementos clave, 5 del interrogatorio, 2 del examen físico, que son conocidos por casi todos ustedes, en el cual están artralgia menor de 1 año, síntomas localizados en la mano y metacarpofalángica, duración de eritema matutina más de 1 hora, síntomas más severos presentes en las primeras horas de la mañana, presencia de un pariente de primer grado con artritis reumatoide. Y al examen físico, dificultad para hacer el puño y la prueba de comprensión positiva o el saludo de la metacarpoflángica. Eso nos ayuda a sospechar que ese paciente lo más probable es que va a ser una artritis reumatoidea.
quita el signo del apretón, que puede ser en el pie o puede ser la, en la mano, y ellos concluyen que la artritis reumatoidea requiere reconocimiento temprano para optimizar el pronóstico y que los autoanticuerpos son factores de pronóstico adverso en artritis reumatoidea establecida y la presencia de estos autoanticuerpos en ausencia de manifestaciones clínicas no tiene valor diagnóstico. Y ahí era donde quería llegar, porque muchas veces nos llegan pacientes con el factor reumatoideo y con ACA positivo, antihistamina positivo, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, ese es el punto incógnito de que está en una etapa preclínica. Esa es una de las ideas que yo quiero dejar. Pasando a la parte final de la charla, brevemente para hablar sobre la intervención que podemos hacer en esta etapa de artritis reumatoidea preclínica. Entonces, de hecho, los autores estos portugueses siguen diciendo que la identificación de pacientes con artritis reumatoidea, de hecho, es beneficiosa. Eso lo sabemos todos. La intervención en la fase preclínica puede dar mejores resultados que cuando ya la enfermedad clínicamente está. Eso lo sabemos en general. La prevención puede incluir metas farmacológicas, intervenciones dietéticas y de estilo de vida, como le trataba de decir hace un momento de todos los factores protectores o no protectores. Que las medidas preventivas deben tener en cuenta los factores genéticos y ambientales, incluidos los microorganismos que pueden contribuir al inicio de la artritis. Todo esto es clave para hacer modelos de prevención altamente precisos para determinar una artritis reumatoidea futura, que es lo que nosotros queremos. Importante saber que los reumatólogos, que somos los médicos expertos en estas enfermedades, los médicos de atención primaria, los médicos internistas, ¿sí? Los organismos de salud pública, la industria, los sistemas de atención, etcétera, todos deben colaborar para mejorar la prevención de la artritis reumatoidea. Dar una cita a tiempo, dar los medicamentos a tiempo, todo eso es lo que queremos decir, que eso forma parte de la intervención temprana. En última instancia, comprender la eficacia general y la relación costo-efectividad de la prevención de la artritis tiene un impacto sobre salud pública. Otra, estrategia preventiva y buscar la ventana de oportunidad que se las comenté brevemente para la terapia de la artritis reumatoidea preclínica. Los corticoides fueron utilizados en un estudio con pacientes seropositivos con artralgia, pero fue ineficaz en la prevención de la artritis. Entonces, en la intervención temprana de los pacientes con artritis reumatoidea preclínica, cambiar los factores de riesgo que se pueden modificar, lo que le comentaba de los glucocorticoides que no mostraron retraso en la aparición, el rituximab que tampoco pudo retrasar en un estudio que hicieron, ¿sí? El abatacept, hay un estudio que está en desarrollo, ¿sí? Es el estudio APRIPA, es un estudio en el cual incluyeron, es un estudio aleatorizado, placebo control, que incluye pacientes con ACA positivo, dolor articular, sin artritis clínicamente, en los cuales le están dando abatacept complazado con placebo para ver si previenen o retrasan la artritis reumatoidea. Los resultados están para este año, aún no están. Este otro investigación para intervenir preclínicamente la artritis con rituximab resultó ineficaz. Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado, en los cuales tenían pacientes con alto riesgo de desarrollar artritis reumatoide, definido por la presencia de anticuerpos séricos como anticitrulina, proteína C reactiva elevado, etcétera. Le aplicaron 1000 miligramos de rituximab, ¿sí? En estos sujetos con riesgo de desarrollar la artritis reumatoidea,
¿sí? En los cuales ellos manifiestan que retrasan significativamente el desarrollo de la artritis, promocionando una evidencia en el papel patogénico de las células B en la artritis reumatoidea preclínica. Pero yéndose al estudio propiamente dicho, esto solamente ocurre aproximadamente en el 50% de los pacientes. AK positivo, siempre le digo a mis estudiantes, sirve para dos cosas. Uno, se interpreta para ayuda de diagnóstico precoz y dos, para pronóstico. Y estos son unos estudios en el cual pacientes AK positivo en relación a AK negativo tienen mayor número de erosiones óseas. ¿Sí? Y en este otro, en relación, estos son los AK positivos, los que están en color morado, tienen mayor a través del tiempo, ¿sí? Ellos aquí ponen hasta 10 años, los que son AK positivos tienen mayor tiempo de enfermedad, por lo tanto, erosiones óseas mucho más frecuentes y aumentadas. Entonces, concluyendo con relación a la artritis reumatoidea preclínica, tenemos todavía que desarrollar y validar marcadores clínicos biológicos para ayudar a los médicos generales, médicos internistas, al reconocimiento temprano de la enfermedad para que sean remitidos a los reumatólogos como preartritis reumatoidea. Desarrollar modelos de predicción precisos para la evaluación de la artritis reumatoidea preclínica, incluyendo factores genéticos, ambientales, biológicos y clínicos. Validación de una estrategia de gestión para la fase preclínica. Esto no es fácil. Evaluación de regímenes de tratamiento innovadores que induzcan la remisión de la artritis preclínica y temprana, que posteriormente puedan reducirse gradualmente con el objetivo de lograr una remisión libre de medicamentos. Ensayo de prevención que evalúan la efectividad de los factores de los riesgos farmacológicos o del cambio de estilo de vida en la prevención de la artritis reumatoidea. Punto de práctica es, bueno, en la artritis reumatoidea preclínica se definen por anormalidades de autoanticuerpos y otros biomarcadores en ausencia y antes de la aparición de artritis inflamatoria demostrable. Evitar fumar, mantener un buen peso corporal, hábitos de comida saludable son importantes para mejorar la salud y tratar de prevenir el desarrollo de la enfermedad. Importante, la remisión inmediata de reumatólogo de pacientes con AK positivo y con sospecha de artritis. Esta es la diapositiva que todos debemos tener en mente para enfrentarnos a los pacientes con artritis reumatoidea, y espero que hoy he logrado dejarle algunas inquietudes con relación al concepto que tenemos de que de la artritis reumatoidea preclínica al diagnóstico precoz hay un solo paso. Entonces es importante detectar la artritis reumatoidea temprano precoz, sí, porque esto tiene un impacto positivo e importante en el pronóstico, en el desenlace clínico, en el desempeño laboral, en la calidad de vida, en la discapacidad y en los costos a mediano y largo plazo. Importancia de la artritis reumatoidea precoz: evitar la evolución de la enfermedad para que llegue a la anquilosis. Muchas gracias. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Preguntas. A ver. Preguntas. No, doctor, no hay preguntas por el momento. No hay preguntas por el momento. Ajá. Bueno, entonces quiere decir que todo estuvo claro. ¿Ve? Los que están conectados por Meeting Go pueden hacer las preguntas directamente, si tienen alguna pregunta. Si no hay pregunta, yo les agradezco a los que se conectaron, a los que participaron.
en la noche de hoy, dejándole la invitación para el próximo jueves 13, dentro de 15 días, en donde hablaremos sobre la recomendación del tratamiento de la artritis temprana y recordarle que este año vamos a tener el Día Mundial de la Artritis Virtual el sábado 3 de octubre. Entonces, estimados amigos, Doctor, disculpe, hay una pregunta en dígame, el chat. ¿Qué tan léemela. pertinente considera el tamizaje con anticuerpos citrulina a la población con factores de riesgo para AR? Repítemela. En el... Ok. ¿Qué tan pertinente considera el tamizaje con anticuerpos citrulina a la población con factores de riesgo para AR? Esta es una pregunta interesante y la esperaba, sinceramente la esperaba, porque a través del tiempo donde hemos estado haciendo este tipo de charlas y en todos los congresos a nivel nacional o mundial, siempre preguntan, ¿es válido hacer el tamizaje en una población para saber si tienen anticuerpo anticitrulina positivo? Esa es una. Y la otra que es la que hace el asistente es con factores para desarrollar artritis reumatoide, que es lo que tengo entendido. O sea, factores como que el paciente fume, que sea un fumador, ese es un factor de riesgo, y que tenga unas artralgias. En este paciente, de hecho, hay que hacer hay que hacer la prueba de la anticitrulina y el factor reumatoideo, los dos, pero no están aprobados, o no sé si la palabra se ha aprobado o no está indicado hacer los tamizajes a grandes poblaciones todavía. Eso se ha considerado o lo han considerado en algún momento dado, pero hasta ahora epidemiológicamente no se ha hecho. Y en lo que yo revisé en la literatura tampoco lo proponen, porque ¿cómo es que? O sea, no hay una relación, como yo lo dije en una de las primeras diapositivas, eh, que estos pacientes vayan a desarrollar la artritis reumatoide. ¿Sí? Ese es el detalle, de que pueda que tengan los anticuerpos positivos, ¿sí? Puede que tengan los anticuerpos positivos, pero no sabemos si estos pacientes van a desarrollar o no la enfermedad. Hasta ahora no está definido. Si hay alguna otra pregunta, bueno, si no hay más preguntas, cerramos. Gracias por conectarse, lo espero en 15 días y que tengan muy buenas noches.